Guerra Israel, Hamás. Caos total, en Gaza tras los bombardeos israelíes más intensos hasta la fecha, acompañados de la entrada de tropas en el territorio palestino, BBC News Mundo. BBC News, Mundo. Caos total, en Gaza tras los bombardeos israelíes más intensos hasta la fecha, acompañados de la entrada de tropas en el territorio palestino. Fuente de la imagen, EPA. Pie de foto. La situación en algunas zonas de Gaza es desesperada. Article Information. Author, redacción. Rol, BBC News Mundo. 28 de octubre de 2023. Enormes explosiones iluminaron el cielo de Gaza a lo largo de la noche del viernes y la madrugada del sábado después de que Israel intensificara sus ataques aéreos con el bombardeo más intenso de la guerra hasta la fecha, que fue acompañado de la entrada de tropas israelíes en el territorio palestino. El pánico, el miedo y el caos reinaban este sábado en toda la franja, según informó el periodista de la BBC Rashdi Abu Alouf, quien reporta desde la ciudad sureña de Han Yunis. Precisó que la escala del bombardeo del norte de Gaza fue de una intensidad nunca antes vista. Los ataques destruyeron cientos de edificios y miles de casas resultaron afectadas. Las comunicaciones en el interior de Gaza y desde el territorio palestino al exterior están cortadas, lo que dificulta saber qué está pasando. Saltar recomendamos y continuar leyendo. Mueren la esposa, 2 hijos y el nieto del periodista jefe de la cadena Al Jazeera en Gaza en un bombardeo. Mi hijo fue asesinado y no quiero venganza. Las víctimas de los ataques de Hamás que critican la ofensiva de Israel en Gaza. 8 preguntas para entender por qué pelean israelíes y palestinos. Estoy bebiendo agua contaminada porque no tengo más opción, la grave crisis sanitaria que vive Gaza por el bloqueo de Israel. Final de recomendamos. Además, fuerzas del ejército israelí realizaron una incursión terrestre en el norte de Gaza y permanecen en el territorio. El ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, dijo el sábado que el ejército pasó a la siguiente fase de la guerra y continuará ampliando su actividad terrestre en la franja hasta nuevo aviso. Las declaraciones de Gallant y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, indican que comenzó una incursión terrestre israelí sostenida. Fuente de la imagen, Reuters. Pie de foto. Netanyahu aseguró que las fuerzas de defensa de Israel, FDI, están tomando precauciones para proteger a los civiles de Gaza. Netanyahu dijo este sábado que los soldados y comandantes israelíes están ahora en la franja de Gaza, desplegados por todas partes, y que la operación terrestre en curso en Gaza es la segunda etapa de la guerra con Hamás, con objetivos muy claros. Aseguró que fuerzas terrestres israelíes adicionales han entrado en lo que llamó esa fortaleza del mal, refiriéndose a Gaza, para desmantelar a Hamás y traer a los rehenes a casa, y dijo que la batalla será larga y difícil. El mandatario aseguró que las fuerzas de defensa de Israel, FDI, están tomando precauciones para proteger a los civiles y acusó a Hamás de cometer crímenes contra la humanidad al utilizar a su gente como escudos humanos. El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, dijo este sábado que más de 7.700 personas han muerto en Gaza desde que Israel comenzó a bombardear el territorio. La Organización Mundial de la Salud dijo el viernes que el 40% de los muertos eran niños. Hamás mató a más de 1.400 personas en Israel en los ataques del 7 de octubre, la mayoría civiles, y tomó más de 200 rehenes. Fuente de la imagen, Getty. Desconectada del planeta. En las últimas horas hubo menos ataques en las zonas del sur, pero el pánico entre las miles de personas que se refugiaron allí después de que Israel les dijera que abandonaran sus hogares en el norte fue el mismo, dijo Abu Alouf. Según la periodista de la BBC Lucy Williamson, quien informaba desde una colina en Israel con vistas a Gaza, las explosiones en el territorio palestino en las últimas horas fueron casi constantes, por aire y desde artillería pesada ubicada a lo largo de la frontera. También se oían ráfagas de ametralladoras. Pero junto a todo este ruido, también hay silencio debido a la ausencia casi total de información desde el interior de Gaza. La cobertura de telefonía móvil e internet dejó de funcionar, causando un apagón de comunicaciones dentro de la franja de Gaza. El apagón también ha dificultado que los civiles, las agencias de ayuda y los periodistas se comuniquen con el mundo exterior, y algunos informes lo atribuyen a las autoridades israelíes. Anoche, de repente, se perdió toda conexión. Todo se cayó, le dijo a la BBC un habitante de la ciudad de Deir al-Balá, en el centro de Gaza, que logró enviar una nota de voz la tarde del sábado. Mientras hablaba, se escuchaba una explosión de fondo. Ahora hay un ataque. La situación es muy peligrosa. La gente está muy tensa, buscando a sus familias, a sus seres queridos. Gaza está desconectada del planeta, afirmó.
Mientras tanto, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió el sábado que existe la posibilidad de que mueran miles de civiles en una operación terrestre israelí en Gaza. Los bombardeos llevan esta terrible crisis a un nuevo nivel de violencia y dolor, aseguró en un comunicado. En el contexto de los 56 años de ocupación, hago sonar la alarma sobre las consecuencias posiblemente catastróficas de las operaciones terrestres a gran escala en Gaza y la posibilidad de que mueran miles de civiles más, añadió. Manifestaciones en el mundo. Fuente de la imagen, Reuters. Pie de foto. En Roma hubo una gran manifestación de apoyo a los palestinos. Este sábado cientos de miles de personas se manifestaron en ciudades de Europa, Medio Oriente y Asia para mostrar su apoyo a los palestinos de Gaza. En Londres grandes multitudes marchando por el centro de la capital para exigir al gobierno del primer ministro Rishi Sunak un llamado a un alto el fuego. En una gran manifestación en Estambul, el presidente turco, Tayyip Erdogan, dijo que Israel era un ocupante y reiteró su postura de que Hamás no es una organización terrorista. Erdogan fue fuertemente criticado esta semana por Israel por llamar al grupo militante, Luchadores por la Libertad. También hubo manifestaciones masivas en ciudades como Kuala Lumpur, Bagdad, Roma, Estocolmo o Copenhague. Fuente de la imagen, EPA. Pie de foto. Este sábado se pudo ver la magnitud de la destrucción de los bombardeos israelíes. Destruir todo lo que toca la mano de Hamás. Israel dijo que durante la noche del viernes atacó 150 objetivos de Hamás en bombardeos intensificados. Alrededor de 100 aviones de combate fueron utilizados en el bombardeo israelí de la Franja de Gaza durante la noche que destruyó cientos de objetivos de Hamás, dijo el jefe de operaciones de la Fuerza Aérea de Israel, el general de brigada Gilad Keinan. En una publicación en X, las fuerzas israelíes citaron a Keinan diciendo que el objetivo de la Fuerza Aérea es claro, destruir todo lo que toca la mano de Hamás. Por su parte, el portavoz militar Daniel Hagari le dijo a la agencia Reuters que las fuerzas israelíes estaban en el campo, sin dar más detalles. Según Hagari, los ataques les permitirían a las fuerzas israelíes luchar en el terreno, contra un enemigo más débil. Fuente de la imagen, Getty Images. Pie de foto. En esta foto tomada cerca de la ciudad de Sderot, en el sur de Israel, el 28 de octubre de 2023, se ve una gran nube de humo durante un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza. Israel ha concentrado decenas de miles de soldados a lo largo de la frontera con Gaza, además de tanques y artillería. Asimismo ha activado a unos 300.000 reservistas, junto con su fuerza permanente de 160.000. Se cree que Hamás tiene unas 25.000 efectivos en su ala militar. También tiene un vasto laberinto de túneles subterráneos a lo largo de Gaza que, según la organización, tenía una extensión de 500 kilómetros. ¿Ha comenzado la invasión israelí de Gaza? Análisis de Jeremy Bogen, editor de noticias internacionales de la BBC, desde Jerusalén. Lo que parece estar sucediendo es que las fuerzas israelíes se están concentrando en la zona norte de la Franja de Gaza, en Beit Hanoun, y avanzando un poco más al sur desde allí. Según tengo entendido, el ejército israelí muy probablemente está intentando limpiar túneles, probablemente con fuerzas especiales detectando objetivos para esos ataques de la fuerza aérea. ¿Es una ofensiva terrestre? No creo que debamos obsesionarnos demasiado con las definiciones. Cuando la movilización de más de 300.000 reservistas, pensamos que veríamos una invasión de Gaza en todos los frentes. Sin embargo, creo que lo que podrían estar haciendo es despejar zonas de Gaza por partes. Por el tono de los comentarios del ejército israelí de anoche sentí que su énfasis era continuar presionando y que se trataba de una venganza. Creo que se podría decir que esto es una incursión muy extendida o una ofensiva terrestre. Ciertamente es una operación militar muy grande. Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido. ¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? Suscríbete. Temas relacionados: Medio Oriente, Naciones Unidas, Mundo Árabe, conflicto palestino-israelí, Israel, territorios palestinos. Principales noticias. El orden social en Gaza está empezando a desmoronarse, la desesperación lleva a miles de personas a irrumpir en centros de distribución de ayuda, mientras Israel ordena evacuar un hospital 3 horas. 3 claves para entender la segunda fase de la guerra en Gaza anunciada por Israel y la situación crítica que se vive en el territorio palestino por los intensos bombardeos 29 de octubre de 2023. Caos total. Tras los bombardeos israelíes más intensos hasta la fecha en Gaza, acompañados de la entrada de tropas en el territorio palestino 28 de octubre de 2023. No te lo pierdas.
El huracán Otis deja al menos 39 muertos y grandes destrozos a su paso por el estado de Guerrero y la ciudad de Acapulco en México 26 de octubre de 2023. Las imágenes de la destrucción que dejó en Acapulco el huracán Otis 26 de octubre de 2023. La increíble historia de una familia que sobrevivió 38 días a la deriva en el Pacífico 26 de octubre de 2023. El jefe de la ONU condena los ataques de Hamás, pero dice que no ocurrieron de la nada, y embajador de Israel pide su dimisión 24 de octubre de 2023. La peligrosa ruta a Canarias, se llega a un estado de delirio tal que algunos saltan del bote pensando que han llegado a tierra y se ahogan, 27 de octubre de 2023. Hay una diferencia entre cuidar a los nietos de manera puntual y ser la cuidadora principal. Los abuelos que no quieren vivir esclavizados 23 de octubre de 2023. Las intrigantes rostros tallados en rocas que quedaron expuestos por la grave sequía en el Amazonas 24 de octubre de 2023. María Corina Machado, la elegida de la oposición de Venezuela para desafiar a Maduro, y cómo le puede afectar su inhabilitación, 23 de octubre de 2023. Sergio Massa, el ministro de Economía de Argentina que logró lo impensable, ganar la primera vuelta en un país con casi un 140% de inflación 23 de octubre de 2023. Más leídas. 1. Muere a los 54 años Matthew Perry, el icónico Chandler Bing de la serie Friends. 2. Caos total en Gaza tras los bombardeos israelíes más intensos hasta la fecha, acompañados de la entrada de tropas en el territorio palestino. 3. Muere Matthew Perry. Friends le trajo fama pero la serie no pudo silenciar sus demonios personales. 4. El orden social en Gaza está empezando a desmoronarse, la desesperación lleva a miles de personas a irrumpir en centros de distribución de ayuda, mientras Israel ordena evacuar un hospital con cientos de pacientes. 5100 años de la creación de Turquía. ¿Cómo cayó el Imperio Otomano, la superpotencia que sobrevivió 6 siglos y quiso ser universal, y las razones de su humillante desmoronamiento? 6. Las imágenes satelitales que muestran el antes y el después de la destrucción dejada por el huracán Otis tras su paso por Acapulco. 7. Hay una diferencia entre cuidar a los nietos de manera puntual y ser la cuidadora principal. Los abuelos que no quieren vivir esclavizados. 8. La inspiradora historia del hombre que empezó la escuela primaria a los 84 años de edad. 9. Las imágenes de la destrucción que dejó en Acapulco el huracán Otis. 10. En fotos, la vida de Matthew Perry, el icónico actor de Friends que murió a los 54 años. 1. Muere a los 54 años Matthew Perry, el icónico Chandler Bing de la serie Friends. 2. Caos total en Gaza tras los bombardeos israelíes más intensos hasta la fecha, acompañados de la entrada de tropas en el territorio palestino. 3. Muere Matthew Perry. Friends le trajo fama pero la serie no pudo silenciar sus demonios personales. 4. El orden social en Gaza está empezando a desmoronarse, la desesperación lleva a miles de personas a irrumpir en centros de distribución de ayuda, mientras Israel ordena evacuar un hospital con cientos de pacientes. 5100 años de la creación de Turquía. ¿Cómo cayó el Imperio Otomano, la superpotencia que sobrevivió 6 siglos y quiso ser universal, y las razones de su humillante desmoronamiento? 6. Las imágenes satelitales que muestran el antes y el después de la destrucción dejada por el huracán Otis tras su paso por Acapulco. 7. Hay una diferencia entre cuidar a los nietos de manera puntual y ser la cuidadora principal, los abuelos que no quieren vivir esclavizados. 8. La inspiradora historia del hombre que empezó la escuela primaria a los 84 años de edad. 9. Las imágenes de la destrucción que dejó en Acapulco el huracán Otis. 10. En fotos, la vida de Matthew Perry, el icónico actor de Friends que murió a los 54 años. ¿Por qué puedes confiar en la BBC? Términos de uso. Sobre la BBC. Política de privacidad. Cookies. Escribe a BBC Mundo. Do not share or sell my info. Derecho de autor 2023 BBC. La BBC no se hace responsable del contenido de sitios externos. Lee sobre nuestra postura acerca de enlaces externos.